Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a los jóvenes parlamentarios a la conferencia del día de hoy, Cómo elaborar un proyecto de ley, a cargo del licenciado Ricardo Quiroz. A continuación, quiero darle la palabra a la ingeniera Carlota Prado, coordinadora del programa Parlamento Joven. Adelante, señora Carlota. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quienes habla es Carlota Prado, como ya lo indicó la señorita Julia. En esa oportunidad estamos nosotros dándole la bienvenida porque estamos iniciando una conferencia de una de las que vamos a tener en los próximos días con ustedes, preparándolos y haciendo que puedan potenciar sus habilidades, sus conocimientos. Y por eso ya tendremos más adelante otras reuniones vía Zoom para poder coordinar algunos temas también de importancia justamente previos al plenario nacional, que va a ser a finales del mes de abril. Bien, entonces, dicho esto, agradeciendo la participación de mis compañeros de programa Parlamento Universitario que se han unido con nosotros para poder brindar esta conferencia a ustedes y les sirva justamente como insumo para el conocimiento que tienen ustedes que tener posteriormente. Entonces, a todos las gracias y Julia, puedes continuar. Gracias. Tener ahora las palabras del doctor Jorge González, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Gracias, Julia. Lo primero es agradecer a todos los parlamentarios jóvenes que hoy van a estar en la charla sobre cómo elaborar un proyecto de ley. Quiero agradecer también a todos los integrantes de Parlamento Universitario y también de Parlamento Joven que de manera conjunta, coordinada, han podido hacer y llevar a cabo este evento. El Congreso de la República, institución desde donde podemos ofrecer todos estos espacios a través de la Oficina de Participación Ciudadana, es una institución que lo que busca es seguir formándoles. Hoy ustedes van a tener una formación mucho más exhaustiva, mucho más específica, probablemente, de lo que es hacer un proyecto de ley, cómo elaborar un proyecto de ley. Y eso es necesario en su formación política. Lo que necesitamos en el país, y es lo que hace la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, es formar a esos jóvenes que tienen el entusiasmo, que tienen las ganas de participar activamente en política, pero hacerlo de una manera formada, de una manera profesional, de una manera con criterios y con conocimiento. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. En nuestro país hoy que a veces está algo polarizado, eso es innegable, que hay mucho ruido político. Hoy necesitamos que ustedes, los jóvenes que se van a dedicar a la política, que ya se dedican a la política, sean parte de la solución y no del problema, no del ruido político. Hoy necesitamos aprender a lograr consensos, hacer que más allá de las diferencias, que en todo lado hay, busquemos qué cosas son aquellas que nos unen como peruanos. Y ese es un reto importantísimo que tienen ustedes. Ustedes son jóvenes, la mayoría probablemente ha nacido en el siglo XXI, algunos a fines del siglo anterior, pero que están formados, digamos, con nuevos retos, con nuevas formas de hacer política. Por ejemplo, este evento no se podría haber hecho si no tuviésemos todo un tema digital, pues hoy el tema digital es una realidad. También es una realidad que así como hay exclusiones estructurales, sociales, también hay una exclusión ahora de mucha gente que no tiene el acceso digital. Y eso nos pasa, en lugares alejados del Internet no llega, o su conexión y la señal es mala, sigue habiendo gente que está fuera del conocimiento a través del tema digital, del trabajo remoto, de ahora la medicina también que se hace, la telemedicina. Entonces hay muchos retos. Tienen retos nuevos, como les decía, retos que nos ha traído esta pandemia que ha acelerado el tema digital, las nuevas formas hasta de consumo, de regular muchas cosas, pero también tienen los retos del siglo anterior, los retos que todavía quedan pendientes, los retos en educación, los retos en salud, los retos en transporte, en agua, en acceso. En general, son muchos retos, pero yo estoy convencido que ustedes, que son jóvenes, que están interesados en política, que ya hacen política, porque a diferencia de otros jóvenes muchas veces
no dedican su tiempo a esto, prefieren estar quizás en alguna otra distracción y no estar formándose. Ustedes ya optaron por ser parlamentarios jóvenes, por buscar ese conocimiento, por participar activamente, y eso ya es un diferencial que claramente los establece como líderes políticos jóvenes en cada una de sus regiones y ya líderes políticos también a nivel nacional, pues contamos ya con el espacio de que son parlamentarios nacionales que pronto estarán participando también aquí en su Congreso de la República como lo que son, como parlamentarios nacionales. Y para esto hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Hoy, más que nunca, es un momento de responsabilidad política, de responsabilidad en la participación del quehacer público. Y con conferencias como esta, además a cargo de una persona con mucha experiencia, como es Ricardo Quiroz, que sabe muchísimo del tema, estoy seguro que saldrán muy nutridos académicamente, muy formados. Y como les digo, todas estas son herramientas para que puedan hacer buena política. La buena política se hace con el diálogo, se hace discutiendo, sí, pero con argumentos, no con adjetivos, no con a veces cosas adicionales que no vienen al caso, sino con argumentos, con razones y sobre todo con consensos. Hoy más que nunca nuestro país necesita consenso y desde su generación, obviamente con los argumentos, con las razones que toda discusión política trae, necesitan lograr los consensos que son muy necesarios para nuestro país y tomando en cuenta siempre la formación política, y parte de esta formación es este taller que será más extensivo de lo que ya han podido revisar quizás en los módulos de Parlamento Joven, y estoy convencido que simplemente será ya responsabilidad de ustedes cómo poner en práctica todo lo que vayan aprendiendo en este espacio de la Oficina de Participación Ciudadana de su Congreso de la República. Es un congreso que finalmente es la puerta abierta para todos los ciudadanos, de representación de todos los ciudadanos y sobre todo de los parlamentarios jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos a darle las palabras al licenciado Boris Mauricio. Muchas gracias. No sé por qué el video no se puede, pero aperturar de mi celular, pero yo solamente quería agradecer a la venia de los que me han antecedido y saludarlos a todos y felicitarlos por pertenecer a este grupo selecto y además estar nuestro compromiso a su servicio para todas las actividades que ustedes pudieran apoyarnos en nuestro programa y también hacer uso de nuestro programa en todos los espacios que ustedes tengan las posibilidades de intervenir. Jóvenes, pues bienvenidos, adelante con todo. Gracias, Alison. Gracias, señor Boris. Señor Ricardo, ya podría iniciar con la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Alison. Muy buenas tardes, doctor Jorge González, amiga Carlota Prado. Muchísimas gracias por la invitación al programa Parlamento Universitario para que podamos hoy día compartir con nuestras distinguidas parlamentarias y parlamentarios jóvenes. Nos alegra, pues, compartir esta tarde y me uno a las felicitaciones por ese gran logro que vienen alcanzando con mucha dedicación, estudio, perseverancia y sobre todo liderazgo, ¿no? Que los ha designado, pues, a ser parlamentarios jóvenes nacionales. Creo que estos momentos lo van a recordar con mucho orgullo por siempre, ¿no? En nuestro país, pues, se debate en una gran encrucijada. Como dice la famosa frase de Shakespeare, de Hamlet, en la obra de Shakespeare, ser o no ser es la cuestión. Y son ustedes, jóvenes, los llamados a interpretar cuál es la cuestión de nuestra realidad política, social y económica, que a lo largo de estos 200 años de vida republicana, lamentablemente ha reinado la corrupción. Les pido, jóvenes, que sigan por ese arduo camino de formación, preparándose pues para renovar la política y tengan los principios y los valores para enfrentarse a un difícil sistema y no ser absorbidos por ellos.
pues que no caiga en ustedes pues ese pesimismo, ese conformismo, ese fatalismo, y participen con el objetivo de conducir a nuestro país por el camino de desarrollo con equidad, honestidad y sobre todo pues justicia social. El tema que vamos a ver hoy día es cómo elaborar un proyecto de ley. No es un tema nuevo para ustedes. Estoy seguro que hay jóvenes que se han preparado muy bien, es más, han integrado en sus respectivas regiones, por ejemplo, las comisiones de redacción donde han elaborado proyectos de ley. He tenido la oportunidad de revisar algunos, ¿no? Y creo que van por un muy buen camino. Entonces, podríamos decir que es un repaso al trabajo que ya ustedes vienen desarrollando, ¿no? Para un poco entender el proceso de cómo elaborar un proyecto de ley. Vamos a desarrollarlo dar un marco teórico, pero luego también vamos a tratar poniendo el ejemplo de un proyecto de ley, lo vamos a ir desmembrando para ir conociendo cada una de sus partes, ¿no? Y todo el proceso hasta el momento en que la ley es publicada en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, el trabajo que vamos a tener el día de hoy es muy bonito. Desde ya también agradezco la participación de todos ustedes, ¿no? Y bien, la ley, desde un punto de vista jurídico, ¿no? Es considerado como una norma jurídica, una norma suprema dictada por los órganos legislativos dentro del procedimiento legislativo. ¿Para qué sirve la ley? Pues la ley permite, prohíbe, ¿no? Ordena algo acordado, pues, en este caso, por el Poder Legislativo dentro del marco constitucional y el procedimiento legislativo, ¿no? Con el fin de promover el bienestar general y construir, pues, una sociedad más justa. Ese es el objetivo de la ley. La percepción del ciudadano es, pues, que tenemos leyes buenas, pero que también existen muchas leyes malas. Otros dicen, pues, que nos faltan leyes y también que tenemos demasiadas leyes y que estas no se cumplen. Y lo peor es que muchos consideran que solo benefician a algunos sectores de la sociedad, a las grandes empresas, a las grandes transnacionales. Esa es la percepción ciudadana. Entendamos que el Congreso de la República es el órgano de representación nacional donde se ve reflejada, se expresa la voluntad del pueblo, ¿no? De acuerdo a la Constitución, pues, ¿no? El artículo 90 dice que el poder legislativo reside en el Congreso. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento tiene la potestad de decidir qué es y qué no es ley en el Perú. Entonces, ¿en qué consiste la función legislativa, no? Consiste, pues, en la elaboración de proyectos de ley, de resoluciones legislativas, se discute en su aprobación, se puede, pues, modificar, ¿no? Interpretar y derogar las leyes con el objetivo, pues, de promover el desarrollo nacional. Es por ello, pues, que los congresistas deben cumplir un rol muy importante, ya que, de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Congreso, en el artículo 23, literal E, nos dice, pues, que el congresista tiene la obligación de presentar proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas. Repito, tiene la obligación de presentar proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas. Pero, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que lamentablemente, equivocadamente, ¿no? Se ha venido considerando, pues, que la eficacia, la eficiencia, ¿no? Del parlamento o del parlamentario está en la cantidad de leyes que se presenta. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Lamentablemente, pues,
la proliferación de leyes, es decir, el exceso de leyes, y la contaminación legislativa también. ¿Qué significa esto? Que leyes anticuadas, leyes en desuso, leyes contradictorias, leyes mal redactadas o leyes sencillamente innecesarias. Una ley, pues, debería ser un trabajo de investigación. Repito, es un trabajo de investigación, donde pues se debe legislar pues lo estrictamente necesario para hacerlo bien, de la manera correcta. Y para ello también debemos recurrir pues a las reglas y principios de la técnica legislativa para tener pues leyes de calidad y garantizar de esa manera pues el principio de seguridad jurídica. De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, tienen derecho a iniciativa legislativa en la formación de leyes, ¿no? El presidente de la República y los congresistas. Asimismo, pues, el Poder Judicial, las instituciones públicas autónomas, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguro, entre otros, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por acuerdo de consejo. Los colegios profesionales también tienen el derecho de iniciativa legislativa. Y asimismo los ciudadanos, ¿no? Conforme lo establecido en la ley 26.300, ¿no? De los derechos de participación ciudadana. En cuanto a el Poder Judicial, en primer lugar, el presidente de la República le corresponde de manera exclusiva presentar iniciativas en materia presupuestal y financiera. Es decir, todo lo que tenga que ver con gasto, el Ejecutivo. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Estoy claro, porque también he visto en algunos proyectos, creo que hay iniciativa de gasto de ustedes, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Esa exclusividad la tiene el presidente de la República. El tema de legislación delegada, legislación de demarcación territorial, tratados internacionales, el consentimiento de tropas, para el ingreso de tropas extranjeras al país, prórroga de estado de sitio, declaración de la guerra, firma de la paz, en este caso también pues la autorización para ausentarse del país, entre otros, ¿no? Son materias que le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Y en el caso habíamos mencionado a los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, ¿no? Y las otras instituciones que hemos mencionado, colegios profesionales, los gobiernos locales y regionales e instituciones públicas autónomas, solo pueden presentar proyectos, ¿no? De las materias que son de su exclusiva competencia. Zapatero a su zapato. ¿Qué significa? Pues que de repente el colegio médico no va a presentar un proyecto de ley de reforma de la educación, ¿no? O el Poder Judicial no va a presentar un proyecto de ley de reforma del sistema de salud. Entonces, ellos tienen que presentar de las materias que son de su exclusiva competencia. Luego tenemos que los congresistas sí podrían presentar proyectos de ley sobre cualquier materia, siempre y cuando no generen pues la creación ni aumento del gasto público, ¿no? Luego tenemos que ellos pues pueden presentar, como le digo, de cualquier materia, ¿no? Siempre y cuando también no sean de las materias que son de exclusividad del presidente de la República. Los ciudadanos, ¿no? Esto está establecido pues en la Constitución Política, está consagrado en el artículo 31, que nos dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos políticos mediante el referéndum, iniciativa legislativa, remoción y revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Asimismo, pues esto está establecido en la ley 26.300, ¿no? De los derechos de participación y control ciudadanos. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una iniciativa legislativa? Esto está normado en el artículo 75 del reglamento del Congreso. Como ustedes ya conocerán, el reglamento del Congreso, pues, es una norma que tiene rango de ley, ¿no?
podríamos decir que es la ley orgánica, es donde está establecido absolutamente todo, ¿no? Los procedimientos que se desarrollan en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 75 nos dice que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal, incluido cuando corresponda un comentario sobre su incidencia ambiental, y de ser el caso la fórmula legal respectiva, ¿no? Que estará dividida pues en títulos, capítulos, secciones y artículos, según corresponda, ¿no? A la materia de que se está legislando, y estos requisitos solo pueden ser dispensados por motivos excepcionales. Veamos ahora, tenemos a ver la idea de elaborar un proyecto de ley. ¿Qué normas se deben observar? ¿A dónde debemos recurrir? Tenemos, en primer lugar, la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley 26.889, donde se señala, pues, la estructura, ¿no?, que deben contener los proyectos de ley. Luego tenemos, pues, el Decreto Supremo 008-2006, Justicia, Reglamento de la Ley 26.889, ¿no?, que establece, pues, los lineamientos de técnica normativa. Asimismo, pues, nos explica, pues, sobre el contenido de la exposición de motivos y del análisis costo-beneficio. Es decir, ahí lo tenemos bastante detallado, muy bien explicado todo la norma al respecto, ¿no? Entonces, tenemos ahí también una norma que debemos observar. Otro es el Manual de Técnica Legislativa, ¿no? En este caso, pues, está publicado en Google, está publicado, es fácil obtenerlo, donde están establecidas, pues, las reglas para la elaboración del contenido de una ley, ¿no? De acuerdo a un orden lógico, estructura, organización sistemática, entre otras reglas, ¿no? Asimismo, está establecido el concepto y estructura de los proyectos de ley, así como los requisitos para su redacción. ¿Cuáles son las fuentes para, digamos, para nuestro trabajo de investigación, para poder elaborar nuestro proyecto de ley? Tenemos, pues, el Acuerdo Nacional, el plan de gobierno, podríamos decir el plan de gobierno oficialista, ¿no? El plan de gobierno del Ejecutivo, los mensajes presidenciales, las presentaciones del presidente del Consejo de Ministros, donde se hacen, pues, se delinean, pues, las políticas generales de gobierno. Tenemos, pues, los planes de trabajo de los grupos parlamentarios, de las comisiones, planes sectoriales ministeriales, asimismo, pues, informe de la Defensoría del Pueblo, y conociendo incluso la problemática, pues, de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, esas son nuestras fuentes que podemos acudir, y también, pues, a las investigaciones que hacen los expertos, las propuestas legislativas de grupos de interés como ONG, asociaciones, propuestas de gremios empresariales y sindicales, las noticias de los medios de comunicación. Es decir, tenemos muchas fuentes para poder elaborar, ¿no?, idear nuestro proyecto de ley. Asimismo, en el propio Congreso hay diversos recursos, ¿no?, que están accesibles al ciudadano para que pueda obtener información, ¿no?, donde hay los informes temáticos, informes de sistematización legislativa, ¿no?, y carpetas temáticas, ¿no?, que se pueden conseguir, ¿no?, en la página web del Congreso, o solicitarlos ante el Parlamento, ¿no?, donde, pues, tenemos documentos y estudios, análisis del tema que podríamos estar tratando, información sistemática y comparada de normas diversas y jurisprudencia nacional e internacional, y asimismo en la carpeta temática contiene, pues, información procesada sobre un tema en particular,
puede incluir antecedentes legislativos, legislación comparada, reportes periodísticos, bibliografía, es decir, son unos estudios completos que tiene, en este caso, pues, el Congreso de la República, para que nosotros podamos elaborar nuestro proyecto de ley. Vamos a compartir pantalla. Ya, bien. Entonces tenemos los órganos que intervienen, ¿no?, para aprobarse una ley, desde su presentación hasta su promulgación. Vemos pues en la diapositiva la oficialía mayor, la unidad de trámite documentario, mesa de partes donde se recibe el documento, la oficialía mayor, las comisiones, el consejo directivo, el pleno, la oficina de relatoría de agenda, la oficialía mayor, el poder ejecutivo, luego viene la promulgación y publicación, y finalmente la vigencia de la ley al día siguiente de su publicación. Estamos visualizando el procedimiento completo. Esto es importante porque gran parte del trabajo que van a desarrollar ustedes va a ser en base al procedimiento, tal cual como se desarrolla en el Congreso de la República, para aprobar los proyectos de ley en el plenario que van a tener. Bueno, recordemos entonces, artículo 107, presentación, quiénes pueden presentar el proyecto de ley: el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, asimismo los colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, locales, y los colegios profesionales y los ciudadanos. Pues bien, ingresado el proyecto de ley, lo que se hace es, en primer lugar, admitido el proyecto, la oficialía mayor, en coordinación con una de las vicepresidencias, bueno, primero se ordena, primero se le asigna un número muy riguroso, es como el DNI del proyecto de ley. Luego se ordena su publicación. Y luego la oficialía mayor, de acuerdo en coordinación con la vicepresidencia, de acuerdo a la materia sobre la cual verse el proyecto de ley, ¿no?, va a enviarlo a la respectiva comisión. Las comisiones, recordemos, pues tienen un plazo legal de 30 días útiles para emitir un dictamen. Recordarán pues que el dictamen pues viene a ser el estudio, ¿no?, donde están las recomendaciones y conclusiones a los que ha arribado la comisión. El dictamen podría ser pues el dictamen por unanimidad, en mayoría o en minoría, y también podría haber un dictamen negativo, con lo cual el proyecto de ley ya solamente en la comisión queda el proyecto de ley y se va al archivo. Bien, teniendo el dictamen, el proyecto de ley, ¿no?, en coordinación con el Consejo Directivo, se publica el dictamen en la página web del Congreso y se va organizando como una carpeta temática para que de manera transparente cualquier ciudadano, cualquier autoridad, tanto del país o del extranjero, pueda ver, ¿no?, cómo está avanzando el proceso de conformación de dicha ley. Entonces, luego es puesto en orden del día para ser debatido en el Pleno. Recordemos que para su aprobación requiere doble votación. Y si un proyecto de ley, imaginemos que de repente en la comisión fue aprobado por unanimidad, se somete a votación y lamentablemente no alcanza los votos necesarios, significa que ha sido rechazado. Entonces, siendo rechazado el proyecto de ley, se va al archivo. Luego tenemos que, en caso de ser aprobado, requiere una doble votación. Esta doble votación podría ser exonerada por el mismo Pleno o por la Junta de Portavoces. Pues bien, aprobado el proyecto de ley, se elabora un documento que es la autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley, que es un documento muy formal, es enviada al Ejecutivo del Presidente de la República para su promulgación. El Presidente de la República, pues, tiene un plazo constitucional de 15 días útiles, ¿no? En este caso, pues, el Presidente podría, de repente, no esperar los 15 días. De repente es un proyecto de ley muy importante que al primer día recibió la autógrafa de ley y decide promulgarlo. O podría esperar de repente hasta el último día. Es decir, estampa su firma, se le asigna el número de ley, se ordena su publicación y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo caso contrario que la propia norma indique un tiempo determinado. Pues bien, en segundo lugar, tenemos que transcurren los 15 días, el Presidente de la República ni observa ni promulga la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La ley no se va a quedar ahí, ¿no?, durmiendo, ¿no? Entonces, lo retoma el Congreso de la República y quien va a promulgar esta ley ya no es el Presidente de la República, sino el Presidente del Congreso. Pues solicitará al Ejecutivo que le asignen el número de ley que corresponde
estampará su firma, en este caso la presidenta del Congreso, ¿no? Y ordenará su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la ley entrará en vigencia. La tercera opción es que, transcurridos esos 15 días, el presidente de la República ni promulga, ¿no?, ni observa la ley. Entonces, lo que faltaba era, en este caso, que el presidente de la República observa la ley, es decir, que no está de acuerdo, digamos, en parte del proyecto de ley, ¿no? Y decide observarlo. Entonces, mediante un oficio, lo devuelve la autógrafa ley al Congreso. Esta autógrafa es enviada a la comisión originaria, a la comisión ordinaria que dictaminó, y la comisión tendrá que tomar una decisión al respecto. Podría darse el caso, pues, entonces, que la comisión decide no acatarla o aceptar las observaciones que ha hecho el presidente de la República y emite un dictamen de insistencia. Es decir, piden que el proyecto de ley sea aprobado en sus términos tal como fue aprobado en el Congreso. Entonces, se somete a votación y para esto, pues, requiere en el Pleno, requiere una votación calificada de 66 votos. ¿Qué es la votación calificada? La mitad más uno, el número legal. Recordemos, número legal es 130 congresistas. Pues bien, y alcanzada la votación, quien va a promulgar es el presidente del Congreso, ya no el presidente de la República, por el procedimiento el mismo procedimiento que hemos explicado. En segundo lugar, la segunda alternativa es el allanamiento, que el Congreso, pues, decide incluir en el texto, modificándolo, donde se allana, acepta las recomendaciones, ¿no?, que ha pedido el presidente de la República, y se envía al Pleno el dictamen respectivo, ¿no? Y pues se aprueba con votación ordinaria, ¿no? El allanamiento se aprueba con votación ordinaria, es decir, la mitad más uno del quórum en ese momento de la sesión. Luego tenemos, pues, la tercera alternativa es texto nuevo, que la comisión, pues, termina, pues, ni insistir en el proyecto original, ni allanarse a las recomendaciones hechas por el presidente. Hace cambios, ¿no?, sustanciales en la iniciativa. Esto significa que se convierte en un texto nuevo, se envía al Pleno, se aprueba con votación ordinaria, y luego de la doble votación tendrá que ser elaborada la autógrafa y enviada al presidente de la República para su promulgación. Y el presidente podría nuevamente observarlo. Digamos, eso es en líneas generales el procedimiento para la aprobación de una ley. Tenemos lo que es la estructura, tenemos lo que es la presentación, título, texto normativo y exposición de motivos, ¿no? Esta es la estructura de un proyecto de ley, ¿no? Elemental, o sea, tenemos que respetarla. En el caso de la presentación, pues, se señala quién está presentando el proyecto de ley. El título viene a ser, pues, la identificación del proyecto de ley, ¿no? Asimismo, la fórmula legal, pues, contiene, pues, en este caso, pues, digamos, de manera organizada y temática, el marco legal, ¿no?, que queremos, o sea, en base, pues, a los artículos que tengamos que establecer en el pedido, pues, de nuestro proyecto de ley. La exposición de motivos, que viene a ser la justificación de la propuesta que estamos elaborando, ¿no? Y que incluye varios aspectos, como lo vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Y asimismo, pues, al final, los documentos. Bueno, esta es la estructura de un proyecto de ley. Veamos ahí un esquema que nos va a permitir orientarnos, ¿no?, sobre un proyecto de ley. Estamos viéndolo ahí en una carilla, ¿no? Digamos, la parte principal, podríamos decir, del proyecto de ley, donde está contemplada, pues, la sumilla, la presentación, el título, la fórmula legal, ¿no?, y la firma del titular y de los adherentes del proyecto de ley. Recordemos entonces, sumilla, presentación, título, fórmula legal y firma del titular y adherentes del proyecto de ley. Esto podría ser un proyecto de ley de repente así, una sola carilla, como lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? O también podría ser, pues, no sé, en 10, 15, 20, 30, un proyecto bastante complejo, ¿no? Entonces, pero esta es la estructura, así tengas 50 o 100 hojas, esta es la estructura que debería mantener, ¿no? Ahí lo estamos viendo, estamos tomando como ejemplo, y este ejemplo lo vamos a tomar de repente para
para conocer todas las partes del proyecto de ley, ¿no? Nos habla del proyecto de ley 602-2021, Congreso de la República, donde podemos apreciar, ¿no?, que es un proyecto de ley que declara al distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchi y departamento del Cusco como capital nacional del pan. Entonces, este es el proyecto de ley 602-2021. Entonces, estamos viendo en la parte superior derecha lo que es la sumilla. Luego viene la presentación. En este caso, los congresistas de la República que suscriben a iniciativa de la congresista ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con los artículos 22, literal 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de ley. Entonces tenemos, bueno, sumilla, presentación, luego tenemos el título del proyecto de ley, la fórmula legal respectiva y las firmas. Miren ahí, un proyecto de ley en una sola carilla. Entonces, que propone en este caso declarar al distrito Oropesa de la provincia de Quispicanchi y departamento del Cusco como capital nacional del pan. Entonces, vamos a ver esta estructura entonces. En primer lugar, la presentación nos dice que identifica al proponente o titular que ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Y en el caso de ser congresista, se debe indicar el nombre del grupo parlamentario a través del cual se presenta. Entonces, en nuestro ejemplo vemos, pues, el proyecto 602 que estamos viendo, la presentación. Y si ustedes, por ejemplo, revisan el nombre de la congresista, y en este caso no ha incluido el nombre de su grupo parlamentario, o sea, solamente hay dos cosas que podíamos modificar en el caso de los congresistas: el nombre del congresista y el nombre de su grupo parlamentario. Y el resto es el marco legal, artículo 107 de la Constitución y los artículos respectivos del reglamento del Congreso. Entonces, esta es una presentación en el caso de un congresista. Pero vamos a ver otras presentaciones. Aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, la presentación vendría a ser del presidente de la República, en primer lugar, ¿no? Donde nos dice, pues tenemos el grado de dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto, el artículo 107 de la Constitución, marco legal, a fin de someter a consideración del Congreso con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, formalización y seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización. Entonces, esa es, digamos, la presentación del Ejecutivo. Abajo tenemos la presentación de una congresista y, como hemos visto, pues, ¿no?, el nombre de la congresista y el nombre del grupo parlamentario cambiamos, y el resto es, podríamos, una plantilla, el marco legal, artículo 107 de la Constitución y los artículos respectivos del reglamento del Congreso. Luego, en tercer lugar, tenemos la presentación de una iniciativa del Defensor del Pueblo. Entonces, donde dice, ¿no?, la Defensoría del Pueblo, representada por el señor Walter Gutiérrez, de acuerdo a lo señalado en la Resolución Legislativa 05-2016-2017, Congreso de la República, publicada en el Diario Oficial del Peruano y el 7 de septiembre de 2016, en el ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo 162 de la Constitución Política y en los incisos 4, 9 y de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, presenta la siguiente iniciativa legislativa. Ahí está la presentación, se identifica en este caso el defensor y cita el marco legal. Y abajo tenemos un ciudadano. Igual, el ciudadano se identifica con su DNI, su nombre completo, DNI, domicilio, y se presenta, pues, ejerciendo el derecho de iniciativa ciudadana, y cita, pues, en este caso el marco legal, ley 26.300, ¿no?, de la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, en la presentación no nos complicamos. Entonces, estamos viendo bien simple, pues, que el nombre del proponente, del grupo parlamentario, o en el caso de los ciudadanos generales de ley, identificándose, y citar el marco legal. El título, aquí viene algo donde nos dice, pues, que es parte de un proyecto de ley, constituye, pues, la denominación oficial, o sea, cómo vamos a querer que se llame nuestra ley, cómo lo estamos denominando. En esto, pues, lo que tenemos que hacer es que con el título de nuestro proyecto de ley debe reflejar la materia sobre la cual versa, ¿no?, nuestra propuesta legislativa, de manera breve,
clara y sencilla. No irnos por las ramas, no irnos con mucho palabreo, sino significa pues que el título debe pues reflejar, ¿no?, directamente, ¿no?, sobre lo que versa nuestro proyecto de ley. Entonces, el título de nuestro ejemplo era Ley que declara al distrito de Oropesa, de la provincia de Quispicanchis, así está en el título que han puesto, departamento del Cusco, como capital nacional del pan. Recuerden este título, ¿no? Ley que declara al distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco, como capital nacional del pan. Algo que tenemos que también comprender es esto, ¿no? Que si bien un proyecto de ley es elaborado por un congresista con el respaldo de su grupo parlamentario, se ingresa el proyecto de ley, o un ciudadano, o el defensor del pueblo, o el propio presidente de la República, se ingresa el proyecto de ley, lo asume una comisión y la comisión lo hace suyo, ¿no? O sea, tiene esa potestad la comisión, pues, de aprobarlo en sus términos, o también podría aprobarlo con un texto sustitutorio, cambiando, inclusive el título, como vamos a ver, ¿no? Eso puede hacer la comisión. Entonces, tenemos lo que, en primer lugar, ¿no?, lo que hemos mencionado, el título del proyecto de ley. En segundo lugar, luego tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? El título es importante esto, ¿no?, que debe explicar claramente en el título de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, Ley de Reforma Constitucional, ¿no? Ley que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Municipios. Ley que restituye el servicio militar obligatorio. Ley que deroga decretos legislativos. O sea, tiene que en la ley mencionarse, ¿no?, qué es lo que se busca, ¿no? Nueva ley del artesano y artesana del Perú. Y de ahí tenemos al final una ley declarativa. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, implementación y ejecución del Parque Científico Tecnológico Industrial del departamento de Ica. Entonces, están viendo ustedes ahí diversos títulos, pero en primer lugar se está especificando, ¿no?, de qué se trata, ¿no? O sea, de qué manera va a influir, digamos, en el marco legal, en el marco jurídico, en el marco constitucional, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la fórmula legal. Hemos dicho, pues, que constituye el fundamento de la iniciativa legislativa, observando, pues, los requisitos de estructura, formalidad, orden lógico y redacción que rigen el contenido de la ley. En nuestro ejemplo, la fórmula legal, estamos viendo, pues, el título, ley que declara al distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, como capital nacional del pan. Entonces, tiene, en este caso, este proyecto de ley, 3 artículos. El objetivo, declaración y acciones de difusión. Nos habla, pues, que esto es lo que percibe en esa ley. O sea, hemos visto el título arriba, pero esto es, en el fondo, lo que quiere el proyecto de ley, ¿no? Dice, el objeto, declarar al distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchi y departamento del Cusco como capital nacional del pan en reconocimiento al valor cultural de la industria tradicional panadera. Y declaración, o sea, que se declare al distrito de Oropesa como capital nacional del pan. Y en este caso también el artículo 3 nos dice, pues, las acciones de difusión que van a estar a cargo del Ministerio de Cultura, y tenemos abajo la firma de los parlamentarios. Entonces, de manera sencilla podemos, ¿no?, ver cómo está estructurada la fórmula legal de este proyecto de ley. Veamos otro ejemplo, ¿no? Una fórmula legal de una ley de reforma constitucional. Nos dice que propone, el título es que propone modificar el artículo 115 de la Constitución y establece elecciones generales en caso de vacancia o renuncia del presidente de la República. Y nos pone el artículo primero cuál es el objeto de ley, y en el segundo artículo nos pone de las modificaciones que se está planteando en el proyecto de ley, ¿no? Que en caso de vacancia o renuncia del presidente de la República, el vicepresidente o el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones generales para un nuevo periodo de gobierno. Eso es lo que está modificando. Entonces, está ahí, bastante claro. El objeto y está planteando, pues,
describiendo las modificatorias que va a haber en este artículo. Y como hemos dicho, al pie de la fórmula legal está la firma, en este caso, firma digital de los congresistas que respaldan este proyecto de ley, ¿no? Que ha sido presentado en el Congreso de la República. Acá tenemos otro ejemplo. Dice: ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera Yurimagas-Balsaporto-Moyobamba, objeto de la ley y acciones del Estado. Entonces, esta es una ley declarativa, porque ustedes se preguntarán, pero ahí dice construcción de una carretera, ¿y quién la va a construir? Pues eso implica, pues, recurso del Estado. Entonces está mal hecho el proyecto de ley. Está bien hecho, pero está mencionando que es una ley, ¿no?, que declara de necesidad pública e interés nacional. Es una ley declarativa donde se está solicitando, pues, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus competencias, en coordinación con los gobiernos regionales de Loreto y San Martín, realicen acciones conducentes a la formulación de los estudios técnicos en cumplimiento de la presente ley para la construcción de esta carretera, y tenemos la firma, en este caso, de los congresistas. Ese es un esquema también de manera sencilla para que podamos comprender la estructura de un proyecto de ley, ¿no? Perdón, de la fórmula legal de un proyecto de ley. Entonces, los artículos correspondientes y las firmas al pie. Ahora vamos a ver, de acuerdo a estos ejemplos, cómo queda el proyecto de ley. En este caso es un proyecto real, ¿no?, tomado de la página web del Congreso, que incluso ya es ley. En este caso vemos ahí, ¿no?, lo que habíamos dicho, ¿no?, la presentación, el título, la fórmula legal y la firma de los congresistas, y con el sello de recepción, pues, ¿no?, de la unidad de trámite documentario del Congreso de la República. Entonces, esta es la primera parte, digamos, y la parte más importante de un proyecto de ley, ¿no? Y luego vamos a pasar a la segunda parte, no menos importante, es la exposición de motivos. Nos dice, pues, que es la justificación de la propuesta, es decir, donde vamos a dar el fundamento, el por qué, ¿no? El qué, cómo, por qué, para qué. Queremos que se apruebe esta ley, ¿no? Entonces, es una explicación de los aspectos, nos dice, más relevantes, ¿no? Y un resumen de los antecedentes que correspondan, y de ser el caso de la legislación comparada y doctrina que se ha utilizado para su elaboración. Asimismo, la fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada, así como su coherencia con el resto de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado. Igualmente, se argumenta de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa. Es decir, cuando elaboremos nuestra exposición de motivos, vamos a contemplar las siguientes partes. En primer lugar, el fundamento de nuestra propuesta, lo que decía, el qué, cómo, por qué, para qué. De repente tendríamos que hacer una narración, pues, histórica, y cómo se ha desarrollado el proceso del tema que hemos estado hablando, los pros, los contras, y qué estamos planteando, ¿no? Sobre todo esto, qué estamos planteando como alternativa. O sea, el antes y el después. El efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. ¿Qué efecto? Reforma, proyecto de ley de reforma constitucional, proyecto de ley de reforma de una ley orgánica, proyecto de ley que deroga, proyecto de una nueva ley. Luego también vamos a ver el análisis costo-beneficio, y un informe de incidencia ambiental cuando corresponda, y establecer su relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y adjuntar los anexos que correspondan. Entonces, esta es, digamos, la estructura que hay en la exposición de motivos. Fundamento de la propuesta, efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, análisis costo-beneficio, informe de incidencia ambiental y relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y los anexos cuando corresponda, ¿no? Entonces, aquí tenemos el esquema de esta segunda parte que estamos viendo, ¿no? En ese orden.
En el fundamento de la propuesta, como lo habíamos mencionado, pues tenemos que hacer pues ahí toda una narración, una explicación. ¿Y por qué tenemos que fundamentar esta propuesta? Si estamos viendo que en la carilla ya está, lo que queremos en la ley está bastante claro. ¿Por qué tenemos que fundamentar esta propuesta? ¿Por qué tenemos que hacer todo esta narración, esta exposición en la exposición de motivos? Porque de lo que se trata es que nosotros hemos hecho la investigación, nosotros hemos conocido, nosotros hemos elaborado el proyecto de ley, conocemos la problemática, pero los otros 129 congresistas no lo conocen, pues. Entonces, al darle el fundamento, esto va a permitir que los otros parlamentarios, ¿no?, que finalmente van a decidir, tomen conciencia y valoren pues la importancia que nosotros estamos resaltando, destacando y qué es lo que queremos en la propuesta que estamos presentando. Entonces, es el análisis también de la situación fáctica o jurídica regular y la proyección. Entonces, estamos viendo un ejemplo, ¿no? Dice ahí pues el estado actual de la situación fáctica o jurídica regular, que el servicio militar en este momento, ¿no?, es voluntario. ¿Y cuál es el estado de la propuesta que estamos haciendo con nuestro proyecto de ley? Que el servicio militar sea obligatorio. Y para llegar a esta conclusión, algo tan simple, el servicio militar es voluntario y ahora obligatorio. Pero ¿cómo lo convencemos? Pues habrá personas, si lo ven de esa manera, y aunque no, pues no nos van a respaldar. Tenemos que de repente hacer una narración histórica, pues que antiguamente el servicio militar era obligatorio, teníamos una mayor cantidad de efectivos militares, si nos faltaba, pues había las famosas levas, que se cometían abusos a veces, pero de repente que el Estado no brindaba facilidades a los jóvenes que se enrolaban al ejército y todo lo demás. Entonces, en nuestra proposición, de repente, estamos explicando que el servicio militar sea obligatorio porque de repente hay muchos jóvenes que no tienen ocupación en este momento, que se ha incrementado el pandillaje, la violencia, que mediante el servicio militar obligatorio se les va a dar la oportunidad de que tengan estudios técnicos, estudios superiores, que puedan aprender valores, ¿no? Y así, darle toda una explicación, darle fundamento a lo que es algo tan simple que estamos proponiendo, que el servicio militar sea obligatorio. Entonces, esa es la primera tarea. Y nuestro ejemplo, vamos a ver nuestro ejemplo donde nos habla pues de que está hablando en la exposición de motivos, en el fundamento de la propuesta, pues nos está dando una información general del distrito de Oropesa, cuándo fue fundado, su ubicación y todo lo demás, ¿no? Incluso sus coordenadas geográficas y todo lo demás. Nos está explicando sobre la tradición del pan con una narración histórica, pues, ¿no?, de la literata, desde la literata cusqueña Clorinda Matos. Entonces está tratando de conducirnos de manera ordenada, de manera clara, ¿no?, al objetivo de esta propuesta, ¿no?, de que se declare a este distrito como capital del pan. Otra parte que está incluyendo aquí, vemos pues está explicando sobre la elaboración del pan en Oropesa, cómo de manera ancestral, cómo se ha venido realizando. Es decir, ha fundamentado, este es el fundamento de la propuesta que ha realizado, ¿no?, para poder que podamos finalmente pues tomar conciencia de la importancia de por qué, ¿no?, declarar a este distrito, ¿no?, como capital del pan. Entonces, como pueden apreciar ustedes ahí, pues, en este proyecto de ley que es original, ¿no?, cómo se ha hecho, ¿no?, este fundamento, ¿no?, de la propuesta, de qué manera, pues, se ha hecho, ¿no? Estamos viendo una información del distrito sobre la tradición del pan, y la elaboración de manera, una narración histórica, ¿no?, sobre su elaboración ancestral, ¿no?, del pan en el distrito de Oropesa. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, en segundo lugar,
efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Entonces, tenemos ahí un proyecto de ley y vamos a ver si este proyecto de ley, ¿no?, que estamos preparando y tenemos pues que hacer todo un estudio en el sentido si modifica o una ley orgánica, por ejemplo, si modifica reglamentos y decretos supremos, o si es una ley ordinaria, y de ser el caso, si esta ley modifica o transgrede la Constitución, si modifica o transgrede sentencias del Tribunal Constitucional, si modifica o transgrede tratados, si modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, nosotros tenemos que encontrarle, ¿no? Para no cometer el error, ¿no? Imagínense presentar, pues, en este caso, pues, un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿no?, donde se pretende, como hemos visto en el ejemplo, modificar el artículo 115 de la Constitución. Entonces tenemos que presentar que el proyecto de ley de reforma constitucional modifica la Constitución, ¿no? O imagínense un proyecto de ley, pues, que de repente, pues, se solicita la pena de muerte. Entonces, pues, tenemos que analizar, pues, si este proyecto de ley, pues, modifica o transgrede la Constitución, si modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tratados. Entonces, lo que se trata es eso, ¿no? Identificar qué normas se afectan de aprobarse en nuestro proyecto de ley, ¿no? Y comprobar si se ajusta a la Constitución, ¿no? Porque pena de muerte para los violadores, pues no se ajusta a la Constitución porque nuestra Constitución no contempla la pena de muerte, excepto pues para los delitos de traición a la patria, ¿no? Entonces, eso tenemos que analizar. En este caso, por ejemplo, o también, ¿no?, creación de normas nuevas, en este caso, modificación de normas vigentes, derogación de normas vigentes, suspensión de normas vigentes, restituye la vigencia de normas derogadas. En el caso del BAN, podríamos decir que es una norma nueva, ¿no? Estamos creando una norma nueva. En el caso del servicio militar, estamos modificando una norma vigente, que el servicio militar es voluntario, y estamos modificándolo para que sea obligatorio, ¿no? Luego tenemos, pues, entonces, el efecto de la vigencia de las normas sobre la legislación nacional del proyecto que tenemos que hemos tomado como ejemplo. Dice, ¿no?, la presente iniciativa legislativa no colisiona con otras normas vigentes, por el contrario, se encuentra en concordancia con la ley 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, al declarar, pues, al distrito de Oropesa como capital del PAN. Entonces, ellos, de acuerdo al análisis que están haciendo, ¿no?, que es una norma nueva, ¿no?, y que va en concordancia con la ley 28.296. Y en el otro ejemplo que habíamos puesto, ¿no?, del proyecto de reforma de la Constitución, del artículo 115 de la Constitución, está, pues, se está explicando, ¿no?, la Constitución vigente, qué es lo que cita textualmente el artículo respectivo, y estamos presentando la prospección, o sea, la nueva propuesta, ¿no?, donde se está, pues, si lo pueden apreciar en letras negritas, se está incluyendo en o sea, esto es lo que tenemos, la Constitución vigente, y nuestra nueva propuesta está planteando que en el caso de vacancia o renuncia del presidente de la República, el vicepresidente o el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones generales para un nuevo periodo de gobierno. Lo está precisando porque está muy, muy impreciso, muy ambiguo ahí en la Constitución actual, ¿no? El análisis costo-beneficio. Esta también es una parte muy importante, ¿no? Nos dice que sirve como método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene la propuesta normativa que estamos proponiendo, ¿no? De qué manera, pues, estas variables van a afectar, ¿no?, a los actores de la sociedad, y de qué manera se va a promover el bienestar. Es decir, es un análisis del impacto social, económico, ambiental del proyecto de ley para determinar, pues, cuáles son las razones, ¿no?, por lo que se debe aprobar nuestro proyecto de ley. ¿Por qué razón conviene, ¿no?, en términos de costo-beneficio,
derivados directa o indirectamente, tanto en lo económico como en lo social. Vamos a ver en unos ejemplos, ¿no? Para de manera también sencilla conocer el tema del análisis costo-beneficio, ¿no? En este caso, de nuestro ejemplo, el análisis costo-beneficio, ¿no? Tenemos quiénes son los actores. En este caso, la Municipalidad Distrital de Oropesa, la Municipalidad Provincial de Quispicanchi y el Gobierno Regional del Cusco, así como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los efectos que va a causar, ¿no? La aprobación de nuestro proyecto de ley, ¿no? Promover acciones dirigidas a la revaloración del ámbito cultural en la panadería, en la panadería de Oropesa. Repito, revaloración del ámbito cultural en la panadería de Oropesa. Y los efectos también que va a ocasionar, por el caso del Ministerio de Cultura y de Educación como actores, se van a encargar pues de promover acciones para la difusión de los aportes culturales por la tradición heredada asociada a la realización del pan en el distrito de Oropesa, con lo que se contribuye en la identidad nacional en el marco del bicentenario de nuestra República. ¿Y cuáles son los efectos indirectos? O sea, en este caso, pues, el desarrollo, ¿no? Potenciar el desarrollo de la industria cultural y dinamizando, dice, el turismo, que genera los beneficios en la cadena de valor de otros rubros. Y asimismo, se fortalece el patrimonio cultural de la nación, teniendo pues a este distrito como capital nacional del pan. Entonces, de esa manera han explicado pues el análisis costo, han sustentado el proyecto, este proyecto de ley, ¿no? El análisis costo-beneficio. Veamos ahí otros ejemplos, ¿no? Tomados también de proyectos de ley presentados en el Congreso, donde se hace un análisis también de manera muy sencilla, ¿no? Donde dice, pues, ¿no? La presente ley de reforma constitucional que se plantea tiene como beneficio el fortalecimiento del sistema democrático en situaciones de crisis políticas, incorpora en caso de renuncia o vacancia presidencial la convocatoria de elecciones generales para un nuevo periodo de gobierno a fin de promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Entonces, de esa manera, pues, está sustentando, ¿no? Que el beneficio va a ser esto, en primer lugar, la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Con eso está sustentando, pues, que la importancia de este proyecto de ley, ya que nos dice que no genera mayor gasto al Estado nacional y por el contrario beneficia al sistema democrático, al sistema de partidos y la participación ciudadana. Así, no se han complicado y está de manera clara, ¿no? Se está sustentando que el costo-beneficio, ¿no? Indudablemente, ¿quién podría dudar que la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia pues no va a generar el bienestar, ¿no? Del país entero? El costo-beneficio, vemos en el siguiente ejemplo, dice, no genera gastos al Estado, por el contrario, establece equidad y facilita a las familias acceder al otorgamiento del bono familiar en el marco del programa Techo Propio y para las modalidades de aplicación de construcción en sitio pro adquisición de vivienda nueva. Entonces, estamos viendo cómo se sustenta, ¿no? En la mayoría de proyectos de ley. Habrá proyectos de ley mucho más complejos donde habrá pues todo un procedimiento pues matemático, económico, con cifras, con estadísticas y todo, sustentarán de esa manera determinado proyecto de ley, ¿no? De acuerdo a la materia sobre la cual versa, ¿no? El proyecto. Informe de incidencia ambiental. Este informe de incidencia ambiental no es obligatorio para todos los proyectos, esto es solamente cuando corresponda, ¿no? De acuerdo a la materia sobre la cual versa la iniciativa legislativa, ¿no? Debe, dice, incluir un análisis de la incidencia ambiental de la materia que se pretende regular. Entonces, vemos aquí pues que dice precisar si se trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se trata de una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. Esto es en el ¿cómo se llama? La exposición de motivos y asimismo
Veamos aquí un ejemplo, ¿no?, de informe de incidencia ambiental, ley que declara el Día del Peatón, dice. A ver, veamos dice pues, es un informe donde de una u otra manera está sustentando, dice pues, la iniciativa legislativa busca sensibilizar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera por las actividades humanas que están provocando que la Tierra esté sufriendo un cambio climático. Es también evitar los diversos impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres humanos, así como lo ha señalado el panel intergubernamental del cambio climático del Grupo Internacional de Científicos organizado por Naciones Unidas para estudiar el problema y su más creciente informe. Es decir, buscan en este caso aprobar, ¿no?, establecer el Día del Peatón a fin de sensibilizar, ¿no?, en este caso a los ciudadanos del país, ¿no?, sobre la importancia del cambio climático, ¿no? Acá tenemos abajo otro informe más sencillo, de informe de la vigilancia forestal, donde dice pues que debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa a la vigilancia forestal en un esfuerzo por proteger los bosques. Entonces, de eso se trata, sencillamente incluir, ¿no?, cuando corresponda, ¿no?, una explicación de qué manera el proyecto de ley incide, ¿no?, su importancia en el tema ambiental. Luego tenemos la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Entonces, dice, vemos en un ejemplo, ¿no?, del que hemos tomado, ¿no?, en el proyecto de ley, donde nos está explicando, ¿no?, está estableciendo cuál es la relación que hay con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Nos habla de la política de Estado, la 4.1, ¿no?, sobre afirmación de la identidad nacional, y donde se establece, bueno, en esta política de Estado, que el Estado se compromete a consolidar una nación peruana integrada por sus valores, su patrimonio milenario y su diversidad étnica, cultural vinculada en el mundo y proyectada hacia el futuro, para lo cual promoverá la protección, difusión de la memoria histórica del país. En este caso, pues, es a través de establecer, pues, que el distrito sea, pues, la capital nacional del pan, ¿no? ¿Y cuál es su relación con la agenda legislativa? En este caso, pues, dicen, pues, que tiene relación con la agenda legislativa para el periodo anual 2021, ¿no?, 2022. ¿Y cuáles son los objetivos? Nos está explicando. Democracia, Estado de Derecho y competitividad del país. Entonces, habíamos dicho que es afirmación de la identidad nacional y la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. En el caso de la agenda legislativa, el tema, el proyecto de ley nos habla de protección del patrimonio cultural, en este caso, pues, lo que significa el distrito de Oropesa, ¿no? Y luego vemos su relación con la agenda legislativa, ¿no? Se trataba, pues, de que se dé leyes de apoyo a los emprendedores, ¿no? Y en el 47 y en el 49 leyes de promoción del turismo. Y los aportes del presente proyecto de ley son que pretende motivar un proceso de revalorización de la cultura inmaterial del pueblo del Cusco a partir de la tradición del pan desarrollada en el distrito Oropesa. Y con la agenda legislativa, los aportes del proyecto de ley busca dinamizar la actividad económica del distrito de Oropesa necesaria en esta etapa de reactivación económica post-COVID-19. Asimismo, busca extender el mercado turístico a nivel nacional. Entonces, esa es la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional que han establecido, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la ley que modifica los alcances de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-Focán. Entonces, vamos ahí, la vinculación con el acuerdo nacional, ¿no? Nos habla de que esta propuesta legislativa se vincula con la política de Estado número 8 sobre descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. ¿Y cuál es la vinculación con la agenda legislativa?
nos habla del numeral 19, fortalecimiento del proceso de descentralización y financiamiento de los gobiernos regionales y locales. Los anexos es información que no forma parte del texto, podemos incluirlo cuando corresponda, ¿no? Conceptos, reglas, requisitos técnicos que no puedan expresarse mediante la escritura, en este caso relaciones de personas, bienes y diversos elementos, cuadros estadísticos, toda la información que consideremos, ¿no? Importante para poder fortalecer, ¿no? Enriquecer el contenido de nuestra propuesta legislativa. Pues bien, elaborado nuestro proyecto de ley, ¿no? Es presentado ante la unidad de trámite documentario del Congreso de la República. Vemos aquí un sello, ¿no? Este es el sello recibido por el área de trámite y digitalización de documentos, ¿no? En este caso, pues, se recepciona el proyecto de ley. Luego, el proyecto de ley, aquí estamos visualizando un decreto, ¿no? Donde se determina a qué comisión va a ser este decreto, pues, firmado por el oficial mayor, en este caso el doctor Hugo Rovira Zagal, ¿no? Está decretando el proyecto de ley que hemos tomado como ejemplo, está decretando que pase para estudio y dictamen a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Este es el famoso dictamen, ¿no? Luego tenemos, en este caso, para este proyecto de ley tendría que haber ido a estudio y dictamen del proyecto de ley, pero parece que se había socializado, los congresistas, ¿no? Integrantes de la comisión, pues, habían entendido que era un proyecto, bueno, en primer lugar sencillo, importante para la región del Cusco, y en este caso, la Junta de Portavoces, ¿no? Exonera de dictamen, ¿no? Y ampliación de agenda sobre este proyecto de ley. O sea, este proyecto de ley no tiene dictamen, o sea, fue exonerado por la Junta de Portavoces. Entonces, pues, lo que hace la comisión, al tener la exoneración que había sido solicitada por los integrantes de la Comisión de Cultura, elaboran un texto sustitutorio. O sea, no se aprueba tal como estaba solicitado en la norma, sino piden un texto sustitutorio, ¿no? Donde dice, ley que establece capital nacional del PAN al Distrito Oropesa de la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco. Artículo primero, ¿no? Dice, se establece la capital nacional del PAN al Distrito Oropesa de la provincia de Quispicanchi del departamento del Cusco en reconocimiento al valor cultural de la industria tradicional panadera. Y las acciones de difusión fue el Ministerio de Cultura, como se había establecido, ¿no? En coordinación con el Ministerio de Educación, ¿no? Y la firma del presidente de la comisión. Entonces, este texto sustitutorio es enviado, ¿no? Ya no con dictamen, sino directamente el texto sustitutorio es enviado al Pleno del Congreso, ¿no? Y la justificación de esta modificación que se ha hecho, de este texto alternativo, nos dice que está explicando que se suprime el artículo primero de la iniciativa legal, ¿no? En efecto, se suprime el artículo primero y se consolida una sola idea en el artículo 2, mejorando a través de la técnica legislativa la calidad de la norma. Se agrega al nuevo título, al primer artículo denominado Capital Nacional del PAN. Y la fundamentación es que debe existir congruencia entre la sumía y el contenido del artículo. En tal sentido, se le asigna un título congruente con el contenido de este. Se mantiene el mismo texto del artículo 2, tal como estaba en el texto del proyecto en su versión original. Entonces, esta es la justificación. Entonces, con este argumento, pues, pasa al Pleno y fue aprobado, ¿no? Esta es la modificación. Dice, título original, ley que declara al Distrito Oropesa de la provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco, como capital nacional del PAN, y se corrige esto. Entonces el título establecido en la comisión es ley que establece capital nacional del PAN al distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco. Aprobada en el Pleno, esta es una autógrafa de ley, ¿no? Donde está ya descrito tal como había sido presentado en el texto sustitutorio, está ya aprobado por el Pleno, enviado ya al despacho presidencial. Esta es la famosa autógrafa de ley.
que tiene la firma en este caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, y la firma de la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. Entonces, esta es la autógrafa de ley que se envía para su promulgación. Y vemos pues finalmente la publicación en el diario, la promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano. Revisamos de manera final, ¿no?, lo que hemos ido desarrollando en cuanto a la estructura del proyecto de ley, ¿no? En la primera parte habíamos visto mía, presentación, título, fórmula legal y las firmas de los parlamentarios, o en este caso de quién presenta el proyecto de ley. Y en segundo lugar era la exposición de motivos, donde estaban los fundamentos de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, informe de incidencia ambiental cuando corresponda, relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y los anexos. Bien, de esa manera hemos hecho pues un rápido recorrido sobre un proyecto de ley, ¿no?, de todos los pasos que pasan en el procedimiento legislativo para su aprobación, y también hemos visto cada una de las partes de manera, con ejemplos de proyectos de ley originales, de manera sencilla, cómo se puede ir, ¿no?, desarrollando cada una, cómo podemos ir desarrollando, elaborando cada una de estas etapas, ¿no? De acuerdo, eso sí, pues de acuerdo a la complejidad o no de nuestro proyecto de ley, ¿no? Y sobre todo de la materia sobre la cual versa. Entonces, bueno, espero pues que este pequeño repaso, este recordatorio que hemos tenido haya servido, ¿no?, para motivarlos para que ustedes sigan preparándose, ¿no? Revisen el manual de técnica legislativa, que es muy importante, ¿no? Y también las otras normas que los van a ayudar, ¿no? El reglamento del Congreso, a perfeccionar, ¿no?, la forma que ya están elaborando ustedes sus proyectos de ley. De mi parte, muchísimas gracias, y dejo pues a la ingeniera Carlota Prado para que continúe, ¿no? Muchas gracias, señor Ricardo. Señora Carlota, no sé si le gustaría dar unas palabras para finalizar. Claro que sí. Gracias, Julia. Ricardo, muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido interesante ver todo el proceso que se desarrolla para poder presentar una iniciativa, un proyecto de ley. Yo te agradecería, por favor, si esta presentación la puedes compartir para que los chicos del Parlamento Joven puedan tener esa información tan clara que le has dado, con todos los detalles, con todos los ejemplos, y eso te lo voy a agradecer para poder complementarlo a ellos. En ese Sí, sentido, sí, encantadísimo, Carlota, y justo esta presentación la preparé exclusivamente para ustedes, ¿no?, con bastantes ejemplos de manera clara para que puedan, sirva como un material, un instrumento de trabajo para ustedes. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, chicos, si pueden ver sus cámaras y hacer alguna consulta, Ricardo, el licenciado Ricardo Quirós. Sí, encantadísimo. A ver. Por ahí, William. Buenas tardes, gracias por la exposición. Me quedó muy claro la parte, recordando también que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pero, por ejemplo, nosotros los bomberos, en agosto salió una ley que declaraba de interés nacional otorgar una pensión, ¿no? Entonces, bueno, se promulgó la ley, hubo una modificación en el extremo de la edad del paso al retiro, ahora en febrero, pero quería saber si es que hay algún tipo de seguimiento por parte del Congreso en este tipo de leyes declarativas, por así decirlo, ¿no?, que declaran de interés nacional, hacer algo por parte de cierta entidad, en este caso el Ejecutivo. ¿Cómo se procedería en ese sentido? Si me podría orientar, por favor. Gracias. A ver, en el tema de las leyes declarativas, que se ha hecho lamentablemente costumbre en las últimas décadas, digamos, se ha hecho costumbre la elaboración de estos proyectos de ley, ¿no? Construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de universidades, y todo lo demás, ¿no? Pues son leyes, como su nombre lo indica, leyes de
que declaran, ¿no?, de interés nacional, donde se busca, pues, es, en este caso el Congreso, que no tiene iniciativa, es llamar la atención del Ejecutivo para que no atienda esta problemática. En el caso, pues, de muchas leyes declarativas, ¿cuándo se van a desarrollar? Hoy, mañana, pasado o nunca, porque son sencillamente eso, ¿no? Son llamados de atención al Ejecutivo, ¿no? Y son importantes, sí, ¿no?, porque cumplen ese papel, pero es, pues, definitivamente el Ejecutivo quien tiene que tomar cartas en el asunto para poder, ¿no?, implementar, ¿no?, ese pedido que está haciendo el Congreso de la República, porque finalmente es quien maneja los recursos. Lamentablemente, en el Congreso creo que sí, ahí estás dando en el clavo de que hay no está establecido de que el Congreso de la República pueda hacer un seguimiento, digamos, tanto a estas leyes declarativas como a muchas leyes que a veces se aprueban y se quedan en el limbo, porque sencillamente el Estado no elabora el reglamento, por lo cual es una ley inservible, porque no tiene reglamentación. Entonces, creo que sí se hace necesario que el Parlamento, pues, tenga un órgano que se encargue una instancia que se encargue, pues, de hacer seguimiento a estos proyectos de ley para que no queden ahí en el papel, que no queden abandonados en el olvido. Eso sería mi comentario, ¿no? Entonces, en el caso del bombero, pues, habría que, aparte de lo que pueden hacer ustedes, es a través de algunos parlamentarios, algunos grupos parlamentarios, nuevamente insistir en el tema para que ellos, pues, usen sus buenos oficios como representantes que son ante el Ejecutivo, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que se implemente, ¿no?, lo solicitado. Eso es lo que podrían hacer, ¿no? Insistir, ¿no?, a través de los parlamentarios, que el Ejecutivo, pues, tome atención a esa problemática. Gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, jóvenes? ¿Alguna duda? Buenas tardes, Carlota. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Espero que todo se encuentre bien de salud. Consulta, bueno, hay dos leyes que quiero hacer la consulta. En el caso de la ciudad de Pasco, Cerro de Pasco, hace un tiempo atrás se ha aprobado la ley, por ejemplo, del traslado de la ciudad. En la actualidad se está pidiendo la derogatoria de esta ley. Hasta el momento se han intentado de hacer mesas de trabajo para poder tratar de derogar la ley. ¿Cuál sería en este caso, por ejemplo, para poder iniciar el proceso? Esta ley ha sido aprobada, si no estoy equivocado, en el 2007 y en este año del 2022 nuevamente una iniciativa de un grupo de ciudadanos desean hacer que esta ley se derogue. ¿Es aceptable, por ejemplo, ¿cómo se llama?, la derogatoria de esta ley a solicitud de los ciudadanos? Por ejemplo, la primera pregunta. La segunda interrogante, hace unos días atrás indicaba a través de los medios nacionales el expresidente Francisco Sagasti que con un cierto grupo de firmas se podía presentar una ley de adelanto de elecciones. ¿Esto es factible o esto algo populista? A ver si me pueden aclarar estas dos dudas. Gracias. Ya, lo primero es, en cuanto a la derogación de esa ley, como bien sabes, se está gestando, pues, un grupo de ciudadanos que están queriendo, pues, la derogatoria de esta ley. Entonces, definitivamente el camino para presentar una iniciativa ciudadana es bastante difícil, porque, como sabemos, pues, la norma establece que debe estar esta iniciativa para derogar una ley, ¿no?, y siendo exclusivamente incluso para la región Pasco, con un tema específico, pues como los requisitos son del 0.3% de firmas del padrón electoral, estamos hablando más o menos de unas 80.000 firmas válidas, o sea, significa pues unas 250.000 firmas para que tengamos, pues, nos quede las 80.000 válidas. Entonces es un trabajo bastante difícil. Entonces, lo recomendable es esto, ¿no?, que con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de las autoridades,
puedan coordinar con no lo puede tampoco presentar un gobierno regional, porque en el caso es una ley, tendría que presentarlo un congresista. Entonces lo que tendrían que hacer es plantearle la iniciativa a un parlamentario de cualquier grupo político, sea de la región Pasco o de cualquier lugar del país, porque 230 parlamentarios nos representan. Si de repente algún parlamentario no lo quiere hacer, pues toquemos otras puertas y pidamos pues que el parlamentario haga suya esa propuesta de ley, esa iniciativa para derogar dicha norma. Ese sería el camino. En segundo lugar, bueno, no estuve al tanto de la noticia de algo muy pasajero que escuché sobre este pedido, ¿no? De reunir firmas para que los ciudadanos podamos presentar una ley de adelanto de elecciones. Definitivamente podría mencionar que sí es una ley, es una idea populista, ¿no? En primer lugar, que vamos no significa nada, que diga pues que estamos haciendo. Y ahora lo siguiente, ¿no? En el caso, pues, para poder modificar, ¿no? La Constitución, ¿no? Sobre el mandato constitucional, que es esto, tendríamos que hacer una ley de reforma constitucional. Sería a través de eso, de una ley de reforma constitucional, no a través de firmas como se pretende y se dijo, pues, ¿no? De manera bastante ligera y responsable. Entonces, no, es muy difícil, ¿no? Este planteamiento de adelanto de elecciones, porque tenemos un Congreso constituido, tenemos un gobierno, pues, nos guste o no, legítimamente elegido, ¿no? Si sea el tema de vacancia, todo es otro tema, pero constitucionalmente tanto el Congreso como el Ejecutivo, pues, han sido elegidos dentro del marco constitucional y legítimamente, y no se puede, pues, pretender, pues, mediante esa idea, ¿no? Descabellada de acortar el mandato presidencial y congresal, ¿no? Entonces lo considero así, sencillamente una idea, pues, para la tribuna, ¿no? Del momento, sin sustento. Gracias, señor Ricardo. No sé si alguien más tendría alguna pregunta, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Rolando, te escuchamos. No sé si puedes poner tu cámara, por favor. Ok, gracias. Doctor Quirós, doctor Ricardo Quirós, felicitaciones por esa ponencia. Una consulta, ya que hablábamos de iniciativas, ¿no? Cómo hacer un proyecto de ley. Se me vino a la cabeza, doctor Ricardo, ahora que estaba de moda, ¿no? En épocas de elecciones, la nueva constitución. ¿Y esto cómo se impulsaría, doctor? ¿A través de un proyecto de ley de reforma constitucional o presentado por un grupo de congresistas? ¿Cómo sería esa vía, doctor? A través de un proyecto de ley, ¿no? Tal vez nos podría dar una explicación. Gracias, doctor. A ver, no sé si está el doctor Jorge Rioja en sala, Carlota, que es el constitucionalista de nuestra oficina. Creo que no ha sido participado, no sé, Julia, tú le has... Caramba, sí, nos hubiera gustado escuchar su opinión. Pero, a ver, bien, en el tema, por ejemplo, de un Congreso Constituyente, por ejemplo, en la Constitución no establece un mecanismo para poderlo convocar. No existe un mecanismo para poder convocar a un Congreso Constituyente. Entonces, ¿cómo presentar un proyecto de ley para convocar a un Congreso Constituyente si la Constitución no lo contempla? Entonces tendría que ser un proyecto de ley, ¿no? De reforma constitucional, ¿no? Para incluir, ¿no? Que el Congreso pueda convocar, perdón, que el Congreso pueda aprobar, que la Constitución contemple la convocatoria a un Congreso Constituyente. El presidente de la República no podría hacerlo, no está contemplado en la Constitución. ¿Cuál es la salida para poder elaborar una nueva constitución? Digamos, dentro del marco legal y marco constitucional establecido, no lo hay. No lo hay. Entonces, pienso que la única manera que podríamos tener una constitución sería tal vez al estilo de la
chilena, ¿no? Al estilo a la chilena, como digo, ¿no? Que ellos, pues, no sé, arrancaron de una u otra manera, pues, forzaron, pues, ¿no? La convocatoria a un congreso constituyente. Entonces, pero nosotros dentro del marco legal no tendríamos cómo elaborar, ¿no? Cómo convocar a un congreso constituyente teniendo un congreso legítimamente constituido, y no podrían estar de manera paralela tampoco, ¿no? Ricardo, pero una consulta. No podría haber, por ejemplo, porque en Chile creo que había un referéndum para que puedan hacer el cambio de la Constitución. ¿Eso es válido? O sea, ¿sería posible? ¿Hay que reunir firmas para ello? No fue válido, pero fue forzado debido a la violencia social. Se tuvo que forzar, digamos, ¿no? Tampoco estaba contemplado en ellos, pero se tuvo que forzar, ¿no? Debido a la convulsión social que había. Correcto, muy bien. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, en esos momentos estamos, o por ahí. Arturo, creo que vas a hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Arturo. Sí, Arturo. Ok, mi pregunta va sobre, bueno, en este caso, sobre las elecciones municipales que ya se viene este año, y hay un proyecto de ley que se ha aprobado para que amplíen las inscripciones a los candidatos que se quedaron afuera antes de las elecciones del 5 de enero. Pero el Congreso aprobó un proyecto de ley en la cual, bueno, ampliaba. En este caso, ¿cuál sería? ¿Esa ley va o no va a ir, o va a llegar hasta la TC, o el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo? ¿Cómo sería en este caso? Esa sería mi pregunta. ¿En la ley específicamente qué pedía? La ley que se ha aprobado, no la tengo a la mano. Que las inscripciones para los que no se han inscrito antes de 5 de enero, pues se ampliaría la ley, es lo que aprobó el Congreso. Ampliación de inscripción sería entonces el tema de candidatos para las elecciones municipales. Eso ha sido cerrado ya. Pero estando el proceso, digamos, habiéndose ya iniciado el proceso con la convocatoria de elecciones, ya no se puede hacer ninguna modificación. Pero en este caso hay algunos partidos que sí, o sea, sí siguen haciendo la campaña ya, pero en este caso, ¿cómo? Ya no van a ir ya porque siguen haciendo la campaña, o cómo es que algunos dicen que esto puede llegar hasta la TC, o ¿cómo sería? ¿O es que ahí queda que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo? El Jurado Nacional de Elecciones es autónomo, ¿no? Si se aprueba una ley, por ejemplo, antes que se hubiese iniciado el proceso, o sea, antes que se convoque a elecciones, sí, es factible que se pueda implementar, pero ya habiéndose convocado a elecciones, no se podría cambiar las reglas de juego. Indudablemente que estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones no va a acatar, y también tendría que ir de repente hasta el TC, pero el procedimiento pienso que se va a desarrollar tal como está establecido, ¿no? En la ley electoral. Entonces, desde mi punto de vista, es posible. Sí, muchas gracias. Muy viable, sí. Si se ha aprobado, perfecto, y si ya está promulgado incluso, sería para el próximo proceso, digamos, ¿no? Podría tener vigencia. Señor Ricardo, hay una mano levantada de César Vázquez. Sí, César. Sí, muy buenas tardes, estimado Ricardo. Gracias por la ponencia, buena ponencia. Quería manifestarle, bueno, una duda que siempre lo he tenido desde la universidad, que no se han manifestado sobre todo en la parte fiscal, ¿no? Siendo la parte fiscal, sobre todo para el tema de los ingresos para nuestro Estado peruano, que siempre se ha dado con delegación de facultades, ¿no? Y tenemos básicamente los decretos supremos, tanto en el tema de IGB y renta, y sobre todo las demás normas tributarias. Entonces, siempre ha sido, al menos por los docentes que me han enseñado, siempre ha sido, digamos, una molestia, una inquietud. ¿Por qué no el Congreso, que, bueno, tiene ahí pues el principio de reserva de ley, que debería ser el llamado para hacer esa normativa y no, digamos, delegar básicamente hacia el Ejecutivo, ¿no? Y después tenemos un problema, digamos, grave, con una informalidad de un 70%, que siempre se habla, ¿no? Entonces, usted que tiene esa experiencia en el tema de ello,
¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay este interés? Sobre todo por el Congreso, de que, bueno, es un tema muy relevante, pues los ingresos para el Estado, ¿no? Y esa duda los docentes no me la han podido resolver, obviamente, porque no están metidos en este tema, ¿no? Del tema legislativo. A ver, cuando se establece, bueno, los juristas, digamos, anteriormente, por ejemplo, el Congreso sí tenía iniciativa en materia presupuestal, económica y más también presentar proyectos que generan gasto al Estado. Y esto pues era pues definitivamente una competencia de quién sacaba leyes para su región, para su distrito, para su provincia. Y generaba un desorden, digamos, en la administración de la economía en general. Y está establecido, pues quien maneja la política general del gobierno es el Ejecutivo, ¿no? Quien definitivamente es quien gerencia el Estado, quien administra los ingresos y egresos del país, ¿no? Y quien distribuye incluso pues la torta a través del presupuesto nacional de la República, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la exclusividad la tiene, pues, está claro, el Ejecutivo en todo lo referente a materia presupuestal y económica. Y hay algunas normas que presenta el Ejecutivo que sí pasan por el Congreso, ¿no? Algunas leyes, ¿no? Pero en las últimas décadas, digamos, quien más leyes presenta ante el Congreso de la República es el Ejecutivo, mucho más que los propios congresistas. Y además, bueno, solicitan estas facultades legislativas para legislar, ¿no? En determinadas materias con el sustento, pues, ¿no? En este caso la exposición de motivos correspondiente, pues, ¿no? Por la necesidad, por la urgencia, porque recordemos, pues, que cada proyecto de ley en el Congreso tiene todo un procedimiento, ¿no? Riguroso, establecido, donde tiene que ir en comisiones y todo lo demás. Entonces, no necesariamente, pues, digamos, el parlamentario puede conocer, bueno, la realidad, pues, económica del país, ¿no? Porque son muchos factores, ¿no? Que influyen, ¿no? Para el tema de los recursos, y que tenga que presupuestarlo incluso para el año siguiente. Entonces, es bien difícil que digamos, no imposible, porque sí lo hace cuando los presenta por conducto regular los proyectos de ley en estas materias ante el Congreso, sí, cumplen el procedimiento, pero se aprueban pues en 60, 90, 120 días cada una de las leyes. Entonces, por esa razón que el propio Congreso pues a fin de afianzar la gobernabilidad, que no tenga problemas los gobiernos sucesivos, ¿no? Se les otorga estas facultades, ¿no? Para que de manera, pues, dentro del plazo establecido, 30, 60, 90 días y las facultades establecidas, pueda, pues, elaborar 100, 200, 300 leyes, resoluciones legislativas, la que considere convenientes. Es esa facilidad que se le da para el tema en las relaciones con gobierno ejecutivo para apoyar la gobernabilidad, la administración del Estado. Es por esa razón, ¿no? Que de todas maneras en el Congreso el proceso es más lento, mucho más riguroso, diríamos. Bueno, entonces nos estamos encontrando la próxima semana, ya les daré a ustedes las indicaciones pertinentes, y cualquier duda, ya saben, estamos en contacto para poder resolverlas mediante el grupo del Parlamento de Plenaria Nacional. Bien, entonces, a todos muchas gracias por su presencia y nos estamos encontrando. Un abrazo, cuídense mucho.